Cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a enseñar, vas a aprender, te va a guiar, Él cumplirá su propósito en ti, pero también te llevará a procesos, a lugares y te rodeará de la gente que necesita ser rodeado para que puedas ser impulsado hacia lo que tiene contigo, hacia el final que ha preparado para ti. Para llevar a cabo una visión, no la podemos llevar a cabo solos. Necesitamos estar con la gente correcta, en el momento correcto, haciendo lo que es correcto. Y ponernos en esa posición con las personas correctas requiere tiempo, paciencia. Porque en medio de los procesos y de las estaciones de la vida, vamos a conocer personas. Algunas son necesarias que vayan y vengan. Otras, Dios las va a colocar por determinados tiempos para impulsarte, pero no van a caminar contigo. Y otras van a ser los que van a permanecer fieles contigo en todo tiempo. Así que tienes que aprender a reconocerlas. En la vida de David, desde que comenzó su llamado detrás de las ovejas, al vencer al gigante, al llegar al palacio, ahora David se dirigía a la cuarta estación. Yo quiero darte la bienvenida a esta cuarta estación de la vida, porque nos pasa a todos. Es la estación Adulán. Adulán era el nombre de un lugar no muy apreciado, un lugar que podía servir de refugio, pero no era el lugar que a ti te gustaría estar. Si yo te preguntara, o si te dijera que tienes la oportunidad de irte con tu familia a un lugar para refugiarte, y te diría, escoge el lugar que quisieras estar, ¿cuál escogerías? Quizás alguno pensaría en Dubái, otro en Estados Unidos, otro en alguna playa o en el Caribe, y considerarías que es un buen lugar para empezar de nuevo, ¿verdad? Pero si te dijera, vas a ir al siguiente nivel, pero necesitas aprender a vivir en ese lugar donde Dios te va a llevar, y ese lugar es una cueva. Ese lugar se llama la estación Adulán. Y Adulán no es Disney World. Adulán no es una playa del Caribe. Adulán es una cueva donde son entrenados los valientes. Eso sí, el que entra a esa cueva jamás saldrá siendo el mismo. Porque es un lugar de encuentro, es un lugar rústico, es un lugar en donde vas a ser incomodado todo el tiempo. Y te lo expreso porque después de salir del palacio huyendo porque Saúl quería matarlo, David llega a buscar refugio donde sus enemigos. David llega donde los filisteos. Y cuando es reconocido como aquel capitán que mató a Goliat y como aquel capitán de los ejércitos de Israel, David los engaña haciéndoles pensar que él estaba loco. Y toma la actitud de una persona que ha enloquecido. Así que el rey no le quita la vida, sino que lo desecha. Pero cuando David sabe que los del ejército del rey de los filisteos lo habían reconocido, él prefiere salir de allí. Ahora, no era su lugar. Muchas veces te vas a encontrar a las personas equivocadas en el camino y recuerda, no es tu lugar. Allí no es donde Dios te colocó. Es necesario que aprendas a discernirlo. Porque si David se quedaba entre los filisteos, que eran los enemigos de Israel, y que luego, cuando él fuese rey de Israel, se cumpliera su propósito, iban a ser sus enemigos, David no podía morar con ellos. Yo quiero preguntarte, una vez que has salido de la estación Saúl y que Dios ha trabajado contigo, viene la estación de Adulán. Pero recuerdas que en ese momento de transición, cuando vas a pasar de un lado a otro, ten cuidado con quienes te rodeas, ten cuidado a dónde llegas,
y ten cuidado dónde decides acampar. Porque puede ser que estés en medio de los filisteos, tus enemigos, y si te acostumbras a ellos, en algún momento puede ser desastroso y traerá fatales consecuencias para ti. Espero estarme dando a entender. Un gran enemigo que tenemos es el mundo, el sistema. Todo lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Si tú haces campamento en el mundo y te acomodas a él, obviando el consejo que nos da el Señor en Romanos 12:2, en donde se nos dice que no nos acomodemos a este mundo, sino que renovemos nuestros pensamientos para que no nos quedemos allí. Si nos acomodamos en el mundo, como David en tierra de los filisteos, en algún momento, además de perder el norte, iba a perder la vida. ¿Dónde te estás acomodando? Ten cuidado. Así que David entendió que no debía estar allí y tomó la decisión. Y entonces llegó a ese lugar, la cueva de Adulam. Por eso, en 1 Samuel capítulo 22, desde el verso 1 nos dice: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. David llegó solo a la cueva, pero ya estaba a punto de cumplirse el propósito de Dios en su vida. Así que estaba en la estación correcta. Estaba en Adulam. Él llegó solo, pero Dios tenía a las personas correctas para rodearlos. Ahora, muchas veces, préstame atención, las personas correctas que Dios tiene para ti van a ser las incorrectas que el mundo va a criticar. Los que llegaron con David, tendría que David tener una lupa muy limpia para poder observar que eran las personas que al entrar en la cueva se iban a convertir el ejército que él iba a necesitar. Y era nada más y nada menos que 400 hombres. Ahora, dice 400 hombres, pero imaginémonos si tenían hijos y mujeres. Toda una población alrededor de David, conviviendo en una cueva. Ahora, esto es maravilloso porque ¿cómo tú vas a medir que son las personas correctas cuando en los momentos de crisis permanezcan fieles contigo? Si tú tienes que dormir con una roca como tu almohada, ellos van a dormir a tu lado con una roca como su almohada. Si tienen que vivir en un lugar lleno de piedras, escondidos en una cueva sin revelarse, los que van a estar a tu alrededor, que van a ser los correctos. Para el mundo son los despreciados, pero para Dios son los que van a ser formados allí como tú. Ellos van a estar allí contigo, van a ser fieles en lo poco, para que entonces cuando estés en lo mucho, vas a tener gente fiel en lo mucho. ¿De quiénes te están rodeando? Es importante preguntarte porque esta estación es clave. Esto me hace acordar la estación Adulam. Muchos en la Biblia tuvieron que vivirla. Otro que la vivió fue José. José no llegó a una cueva, pero llegó a la cárcel. Después de estar en la casa de Potifar, considerado como un gran mayordomo, por algo, por una injusticia. ¿Te acuerdas la estación Saúl, verdad? La estación donde muchas veces te va a tocar vivir injusticias, pero son parte del proceso. A José le tocó vivir una injusticia. Aunque permaneció fiel, fue acusado por la esposa de Potifar como que él había querido violarla. Y por esta razón, José fue llevado a la cárcel. José también vivió la estación Adulam.
Grandes hombres de la Biblia la han vivido. Y te aseguro que todos en algún momento nos ha tocado pasar por esa estación. Te lo digo personalmente, no es fácil pasar por esta estación, pero es necesaria. Porque vaya que aprendemos y además allí se va cumpliendo el propósito de Dios contigo y te va a rodear de la gente correcta. Porque para el mundo los que entraron allí a esa cueva eran los endeudados, pero cuando salieron fueron conocidos como los valientes de David. Cuando José llegó a la estación Adulán, que era la cárcel, ¿quiénes están en una cárcel? Alguno dirá que no es nada importante y no es gente importante la que estaba allí, pero había en ese lugar nada más y nada menos que el copero del rey y el panadero del rey. Y uno de esos que luego salió se convirtió en la conexión que José necesitó para estar delante de Faraón. Maravilloso, ¿verdad? Así que no critiques esta estación. No digas, pero esto no es Disney World, así que mejor me voy. Porque en algún momento te tocará más adelante ir a esa estación. Va a ser necesaria. Porque entre otras cosas, allí vas a ser marcado. Pero una vez que seas rey, David entendió que una vez que él fuera rey, miraría sus rodillas, miraría sus piernas, y se daría cuenta y recordaría cuando no tenía dónde recostar su cabeza en esa cueva. Quizás su cabeza llena de chichones, quizás momentos en donde se habrá resbalado y las piedras habrán desgajado y le han hecho doler sus piernas. Una vez estés en el palacio, David, al mirar tus piernas nunca te olvidarás a los que conociste y lo que fuiste trabajado en Adulán. Aquel hombre reconocido como el que mató a 10,000 fue un hombre por el momento olvidado. Y es que, mis amados amigos, estar en el anonimato donde nadie te conoce quizás no duela mucho. El mayor dolor está después que una vez fuiste aplaudido, después que una vez fuiste conocido y ahora todo tu testimonio se fue al piso. En algún momento cuando David mató al gigante, los niños querían ser como David. Ahora era el perseguido del rey. David, considerado como lo peor, entró solo a esa cueva, en silencio, adolorido. No llevaba maletas, no tenía ropa, no tenía una nevera en aquel lugar, pero tuvo que aprender de las rocas. Y cada marca no fue para que él se sintiera mal, fue de aprendizaje, mis amados amigos. La cueva es necesaria, pero recuerda que allí Dios tiene conexiones de oro. Recuerda que allí cara a cara estarás con Saúl, que allí Dios te está forjando conforme a su corazón, que en esos tiempos de soledad son importantes. Cualquiera podría pensar que está en retroceso, pero déjame decirte, mi amado amigo, que en Dios no hay retroceso, solo hay avance. Para el mundo sí estás retrocediendo, pero para Dios no. Yo quiero que en alguno de los momentos David habría pensado, ¿y en qué momento yo terminé aquí en esta cueva? Yo creo que estaba mejor en la casa de mi padre cuidando las ovejas. Pero sabes, todo fue necesario, porque Dios estaba forjando un corazón conforme a su corazón, un corazón de barro, que muchas veces fue tirado a la pared, que muchas veces fue amasado, pero de ahí salió una vasija perfecta de honra, conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo contigo, así que puedes desistir, porque no podría decirte cuánto tiempo vas a durar en la cueva.
Pero recuerda que Dios está contigo en la cueva. Solo tienes que escucharlo y dejarte guiar. Así que la cueva de Adulán para muchos es una estación por la cual preferirían no bajarse y seguir adelante. Pero es necesaria. Porque después de Adulán vendrá la estación donde vas a ocupar el lugar que Dios ha designado para ti. Padre, te doy gracias por esta palabra y pido que sea de edificación para todo el que la escuche. Señor, solo he hablado lo que tú has puesto en mi boca. Hazles escuchar lo que cada uno necesita escuchar y recibir y aprender. En el nombre de Jesús te lo pido. Y oro por fortaleza para que no desistan, para que no retrocedan, sino que puedan permanecer confiados en ti. Porque separados de ti al final nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Dios siempre llega justo a tiempo. Bendiciones.